¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Espero que anden bien. Eh, quiero, quiero en este video eh, mostrar y enseñar, porque mucho se habla, y mucho se comenta, y yo incluso he hablado y he leído mucho de la Biblia y he hecho videos sobre todo el tema de Jesús y del cristianismo y la salvación, ¿no? Pero creo que a veces no me he puesto en el lugar de las otras personas o me he olvidado de que cuando yo estaba, digamos, en el mundo y no era convertido al cristianismo. Entonces quiero hacer este video de la forma más sencilla que pueda, explicando el plan de salvación. Primero quiero comenzar leyendo un pasaje en la Biblia en donde dice, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos leer el 17 que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eh, Voy a explicarlo de una forma sencilla, como dije. Vamos a comenzar por esto. Dios es un Dios de tres personas. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, los tres son una esencia, la misma esencia, ¿no? Esencia de Dios. En un comienzo se podría decir que trabajaban los tres, en su creación del mundo comenzaron los tres. Y digamos que Dios Padre actuó hasta que vino Jesucristo, que es Dios Hijo. Después, cuando vino Jesús a la tierra, digamos, es el ministerio o el trabajo de Dios Hijo, Jesús Hijo, el unigénito, porque es único en su género. Algunos dicen el primogénito, porque es primero en su género, ¿no? Y luego hoy en día estamos en la etapa o el trabajo o el ministerio del Espíritu Santo, que es Dios en Espíritu Santo. Hasta ahí creo que lo estamos entendiendo. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, por otro lado, cuando Adán y Eva, Dios creó el mundo, ¿no? En la creación, ¿no? Que hizo, bueno, los cielos, la tierra, y puso un orden a todo el mundo, creó al hombre y creó a la mujer, le dijo, de todo lo que hay en este paraíso, de todo lo que hay en la creación, pueden comer, lo único que no pueden tocar ni comer es del árbol del bien y el mal. Después, como saben, la gran mayoría saben la historia, se le apareció Satanás y lo tentó a la mujer diciendo que no, que Dios realmente, lo que Dios quiere decir es que le dice Satanás, lo que Dios quiere decir es que si comen de ese árbol, se les va a abrir la conciencia y van a saber lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Así le dijo Dios. Y la serpiente le dijo, no, no va a morir, lo que va a pasar es que se te va a abrir la conciencia, la mente y vas a saber lo que está bien y mal. Cayeron, desobedecieron a Dios, se vieron que estaban desnudos, le entró vergüenza a Adán y Eva, le entró vergüenza de presentarse ante Dios,
dice que Dios viene a la tierra a buscarlo y ellos se escondían y Dios le pregunta ¿por qué te escondes? Porque me dio vergüenza, nos vimos que estaban desnudos. Ajá, le dice Dios, ¿y quién te ha dicho eso? Y él le cuenta la historia que, bueno, ahí es cuando arranca el pecado, entra al ser humano. Ahí entra la separación entre Dios y el hombre. ¿Ah? En el Antiguo Testamento, hasta que viene Jesús, para esa reconciliación entre Dios y los hombres, había lo que se llamaba los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Estaban los profetas. ¿Qué, qué pasaba? Había un sumo sacerdote, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios. Primeramente fue el pueblo elegido por Dios, los judíos. Porque de ahí vino Jesús, de ese linaje de David, de judío. Entonces, primeramente, voy a tratar de hacerlo simple. Yo me pongo en ese momento de la historia, ¿no? Yo peco, todo el mundo pecaba. Dice la palabra de Dios que no hay nadie que no peque, todos pecamos. Desde que nacemos ya nacemos con el gen del pecado, separados de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que ir una vez al año a, a Jerusalén, presentarme al sumo sacerdote, llevar un corderito o una paloma, según la economía mía, o dos palomas, tres palomas, me acuerdo cuánto es, tenía que llevar un animal. Ese animal se lo presentábamos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que era el único que estaba autorizado por Dios para entrar al lugar santo, o al lugar santísimo, al lugar santo, entraba porque el tabernáculo estaba dividido por dos lugares, después eso es otra historia, pero básicamente era esto. Entonces el sacerdote tomaba ese cordero o ese animal, lo sacrificaba y decía, bueno, Dios, me imagino que me va a decir una oración, Dios, te presento este cordero que simboliza la vida de Juan Carlos, lo sacrifico y esa sangre, esa vida, simbolizaba mi vida. Antiguo Testamento. Cuando vino Jesús hace un nuevo pacto, entre otras cosas, ¿no? Porque ya pasó a ser, digamos, no solo la salvación para los judíos, sino para los gentiles y para todo el mundo. Cuando viene Jesús, dice, bueno, esto, lo de el sacrificio, vamos a dejarlo un poquito, ahora yo me presento como el sacrificio vivo. Jesús vive en la tierra cumpliendo toda la ley, porque no había uno que cumpliera la ley, siempre fallaban algunos. Porque así sí, no matarás, no robarás, pero es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, Jesús le dice, no cometerás adulterio, dice la ley. Y Jesús le dice, bueno, pero cualquiera que mire a una mujer ya con deseo, no sé qué, ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea que era más que una ley, era algo en el corazón. Entonces Jesús le dice, bueno, ahora yo me presento como ese cordero. Yo soy el cordero de vida. O sea que ahora yo, Juan Carlos, agarro y digo, ya no tengo que llevar un cordero o paloma para matar. Yo por fe soy salvo. Entonces yo creo que Jesús vino a la tierra a morir por mis pecados. Que Jesús es el cordero de vida. ¿Me explico? Ese es el plan de salvación. Entonces yo tengo que confesar con mi boca y creerlo en mi corazón, que Jesús vino a la tierra para entregarse por mis pecados. O sea, yo creo que Jesús es el Cordero que me libra, me limpia de pecado. Creo que se entendió. Eso es el plan de salvación. Y bueno, y a partir de ahí hay muchas promesas, ¿no? Dios Padre nos acepta como hijos, ya somos coherederos con Jesucristo, por fe, por gracia, no por obras. Nadie puede decir sí porque yo diezmo más, porque yo, no sé, soy buenito. No, no, esto no es por obras, es por gracia, es por regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Luego viene el tercer ministerio del Espíritu Santo, que es en el que estamos viviendo. Cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno cree en el corazón y en su mente que Jesús es el mediador tuyo y es el mediador mío y es el mediador del que lo recibe, cuando creemos esa obra que hizo Jesucristo, Él, Dios Padre, promete en su Biblia darnos el Espíritu Santo, o sea, el ministerio de Dios Espíritu en la vida del que recibe ese misterio o esa obra redentora de Jesús. ¿Me explico? Creo que me expliqué bastante claro, creo. Pero ese es el plan de salvación. Es el mediador, es el único mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Eh, y Él promete darte el Espíritu Santo si lo recibís. Eso, que recibas a Jesucristo y Él te va a dar el Espíritu Santo y Él te va a revelar muchas cosas de la Biblia, muchas cosas de la vida, te va a guiar, te va a sostener, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar tranquilidad y te va a dar vida eterna. Esas otras las promesas que ha dado. Él viene pronto y, y está, yo te anuncio lo que he recibido por gracia lo tenemos que dar. Que Dios te bendiga, espero que hayas entendido y si no entendiste, me escribís 099-770069 o en la página de Facebook Uruguay Jesús te ama. Bendiciones.